El lavaplatos fue culpado de todo, hasta que el director general vino a almorzar. El plato golpeó el suelo como si hubiera estado esperando todo el día para caer. Un solo estruendo, lo suficientemente fuerte como para hacer que todos se volvieran, lo suficientemente agudo como para hacer que todos se quedaran en silencio. Se rompió cerca del fregadero, y los pedazos saltaron por el suelo mojado, resonando entre el caos de acero inoxidable del turno de almuerzo. Manny Rivera no se inmutó. Estaba a mitad de enjuagar una pila de sartenes grasientas, con el agua corriéndole por las mangas y el sudor pegado a la frente. Le dolía la espalda. Le picaban las manos por el desengrasante. No había levantado la vista cuando ocurrió. Ni siquiera se dio la vuelta. No hacía falta, porque en aquella cocina no importaba quién lo había tirado. Solo importaba a quién se le echaba la culpa. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. ¡Dios, Manny!, gritó el segundo chef, con los ojos muy abiertos y fingiendo furia. ¿Cuántas veces te he dicho que tengas más cuidado? Los demás siguieron trabajando, con la cabeza gacha. Nadie lo miraba. El plato venía de la mesa de preparación. Manny no lo había tocado, pero ahora era su desastre. Otra vez. Sí, chef, murmuró Manny, apenas audible entre el ruido de los cubiertos y el silbido del vapor. Cogió la escoba de detrás de la nevera y empezó a barrer, con cuidado de no dejar rastro, con cuidado de no hacer ruido. Era la tercera vez esa semana. Una batidora rota el lunes. El miércoles, una factura perdida. Ahora, el plato. Siempre cosas sin importancia. Siempre en hora punta. Y siempre, de alguna manera, siempre Manny. Nunca se rebelaba. Esa era la regla. Callarse, ser rápido, no estorbar. El chef Marcus volvió furioso a la parrilla, gritando órdenes como si su orgullo se hubiera hecho añicos con la cerámica. El gerente se apoyó en la puerta con los brazos cruzados, sonriendo, observando. No iba a ayudar. Nunca lo hacía. Manny terminó de barrer y tiró los fragmentos a la basura. Luego volvió al fregadero y siguió trabajando, con las muñecas sumergidas en agua gris, mientras el aceite salpicaba de la freidora y las maldiciones volaban por la línea como cuchillos calientes. Llevaba 14 meses trabajando en Halden and Pine. Nadie le decía buenos días. Nadie le preguntaba de dónde era. Nadie se daba cuenta cuando se quedaba hasta tarde para arreglar el dispensador de desinfectante roto o cuando sustituía una válvula de desagüe atascada sin decirle nada a nadie. Se daban cuenta cuando se acababa el jabón. Se daban cuenta cuando se atascaba el escurridor de platos. Se daban cuenta cuando había que culpar a alguien. Almorzaba detrás del edificio, cerca de los contenedores de basura. No porque le gustara, sino porque allí nadie iba a buscarlo. Un rincón del pavimento agrietado. Una caja de leche. A veces, un refresco, si había conseguido ahorrar $1 o $2 de las propinas que los camareros le dejaban a escondidas, a espaldas del gerente. No era tonto. Sabía cómo funcionaba el lugar. El chef tenía influencia. El gerente tenía reputación. Los camareros tenían encanto y buenos zapatos y sonreían cuando Clara Devlin, la escurridiza directora general, hacía sus raras visitas sorpresa al restaurante insignia del centro. Todos desempeñaban un papel, excepto él. Él solo era el ruido detrás de la puerta, las manos que fregaban, la razón por la que los platos volvían limpios aunque nadie diera las gracias. Y ahora, en algún lugar detrás de la línea, alguien más se reía del plato. Probablemente ya se había olvidado. Probablemente ni sabía su nombre. Manny se limpió las manos, comprobó el registro de temperatura y siguió adelante. La hora punta no había terminado, y solo era jueves. Siempre era el primero en llegar. Sin música, sin charlas. Solo el zumbido de la refrigeración
y el agudo zumbido fluorescente de las luces al encenderse. Manny abría la puerta trasera a las 5:43 am todos los días, aunque su turno no empezaba hasta las 6. Ahora lo hacía sin pensar. Fichar, cambiarse de zapatos, delantal de goma, guantes, lavar las alfombrillas. Tenía un ritmo, como la memoria muscular, como respirar. La cocina se sentía diferente antes de que llegara el ruido, más tranquila, sin gritos, sin sartenes calientes golpeando, solo metal frío y ecos silenciosos. A veces le gustaba, a veces hacía que el resto del día fuera más difícil de soportar. A las 6:15 había desatascado el rociador de la estación de enjuague, cambiado el tanque de desinfectante y recargado las 3 primeras bandejas para el servicio de desayuno. Aún no había salido el sol. Nadie le dirigía la palabra al cruzarse con él en el pasillo. Manny no esperaba que lo hicieran. Se movía como si no estuviera allí. El chef Marcus apareció a las 7:12, con su habitual chaqueta negra y su ceño fruncido de siempre. Ese hombre nunca miraba a nadie a los ojos a menos que estuviera gritando. Dejó caer su bolsa sobre la mesa de preparación, maldijo por el retraso en el pedido de productos frescos y pasó junto a Manny sin mirarlo. Manny solo asintió con la cabeza, por costumbre. A las 7:30, los cocineros de línea ya estaban en sus puestos. El ruido de los cuchillos, el aceite se calentaba, las voces se alzaban. El día cobraba vida como siempre, ruidoso, rápido, con los bordes afilados. Y ya empezaban a salir cosas mal. Una caja de col rizada se había echado a perder. La plancha de la estación de huevos no calentaba de manera uniforme. Alguien había desenchufado por error el refrigerador de repostería. Cada error encontraba una voz. Cada voz encontraba una dirección. Todas apuntaban en una sola dirección, hacia abajo. A las 9 Manny ya había sido culpado 2 veces. Primero por un bol que un cocinero había dejado en un estante alto. Luego por un derrame en el almacén de productos secos que claramente era azúcar, pero a nadie le importaba. Nadie preguntó. «¡Manny!», espetó el segundo chef, limpiándose los zapatos furiosamente con una toalla. «Tienes que fregar más rápido. No puede haber charcos en la trastienda durante el servicio». Manny miró al suelo. Estaba seco. Lo había fregado hacía 20 minutos, pero no discutió. «Sí, chef». Las mismas palabras, el mismo tono, siempre tranquilo. Volvió al fregadero. Fregó, apiló, enjuagó, repitió. Los guantes no le protegían del calor. El vapor le empapaba la piel hasta que se le arrugaban los dedos. Ya casi no lo sentía. A las 11 salió a tomar aire durante 5 minutos. Se apoyó en la pared de ladrillo junto al contenedor de basura y sacó un plátano del bolsillo. Estaba un poco magullado. Lo peló lentamente, saboreando cada bocado, no porque estuviera bueno, sino porque estaba tranquilo. En ese momento llegó el repartidor, una furgoneta blanca sin logotipo. Abrió la puerta y sacó 3 cajas de aves, apiladas demasiado altas y envueltas en plástico. Una se giró mal en el carro y se cayó. Las cajas golpearon el suelo con fuerza. Los pollos se esparcieron por el suelo. El conductor maldijo. Miró a su alrededor. Vio a Manny. «Oye, tío, ¿me ayudas a volver a colocarlas?» Manny se acercó sin dudarlo. Ayudó a volver a apilar las cajas, comprobó las tapas e incluso le ofreció una toalla limpia que tenía dentro para limpiar la suciedad más visible. No sabía que alguien lo estaba observando desde la cámara del muelle de carga. No sabía que ese mismo repartidor había llegado tarde 3 veces seguidas. No sabía que más tarde, en el informe, el gerente escribiría: «Cajas mal manejadas. La culpa es del retraso en la limpieza de la trastienda». Y definitivamente no sabía que, al final del día, alguien volvería a escribir su nombre en la pizarra blanca bajo las palabras «a tratar». No era el repartidor.
No era el cocinero que había tirado una bandeja de salmón al horno sobre el suelo más tarde durante ese turno. No era el jefe de línea que se había olvidado de rotar el stock. Era Manny, siempre Manny. Cuando llegó la hora del almuerzo, ya estaba de vuelta en su puesto, enjuagando sartenes, tarareando para sí mismo. Llevaba los auriculares puestos, aunque no escuchaba música, solo para que la gente no le hablara. Sabía cómo iba a ser el día. Lo que no sabía era que iba a terminar de forma diferente. El círculo rojo en el calendario de la pared llevaba allí 3 semanas. Estaba en el día 15, marcado con tinta gruesa por el propio director general. Junto a él había un nombre escrito en mayúsculas. Solo una palabra. Clara. Nadie la llamaba Clara. No a la cara. Para el personal era Devlin. Para la alta dirección, señora Devlin. Sobre el papel, era la directora general y fundadora de Holden Hospitality Group, la fuerza impulsora de una docena de elegantes restaurantes a lo largo de la costa. Pero para las personas que trabajaban a sus órdenes, las que realmente trabajaban, era más bien un mito. No aparecía a menudo. Cuando lo hacía significaba algo, y nunca pasaba desapercibida. A las 9 de la mañana, el lugar parecía el ensayo de una cena para el día del juicio final. Se limpiaban 2 veces todos los puestos. Se pulían todas las cucharas. Todos los camareros ensayaban los números de las mesas como si fuera la semana de los exámenes finales. El gerente llevaba una corbata nueva. El pastelero planchaba las mangas de su chaqueta. Incluso Marcus, cuyo ego podía doblar el metal, se afeitó por primera vez en una semana. Manny estaba en su rincón, cargando estantes. Silencio. El calentador de agua zumbaba. Las rejillas de ventilación traqueteaban. Cada pocos minutos alguien gritaba su nombre, no para darle las gracias, sino para que arreglara algo. Y cada vez él se limpiaba las manos, asentía y se ponía en marcha. «Oye, Manny», gritó el gerente a media mañana, asomando la cabeza por la puerta trasera. «Asegúrate de que toda la basura esté recogida antes de la 1. Ella es alérgica al desorden». Manny parpadeó. «Alérgica al...». «Ya me has oído». El gerente desapareció. Manny sacó todos los cubos de basura, incluso los que no estaban llenos. Luego revisó las mopas. Repuso el jabón. Volvió a alinear todos los soportes con ruedas para que quedaran en la misma dirección. No intentaba impresionar a nadie. Simplemente no quería que nadie le echara la culpa más tarde. A las 12:38 la energía cambió. Se podía sentir como una presión en el pecho. Se abrió la puerta principal. Entró sin fanfarria, sin asistente, sin portapapeles, solo con un abrigo largo azul marino y una presencia que hacía girar las cabezas sin intentarlo. Clara Devlin recorrió la sala con la facilidad de alguien que la había construido, no a partir de planos, a partir del sudor. Asintió una vez al metro. Rechazó el menú. «Me sentaré junto a la ventana, solo la ensalada y pollo a la parrilla, sin aderezo». «Sí, señora Devlin». Nadie exhaló. El gerente revoloteaba como un fantasma cerca del paso de la cocina. Susurraba instrucciones entre dientes. «Asegúrate de que los cubiertos estén alineados. No pongas doble plato. Vigila el tiempo. No sazones de más. No sazones de menos. Este plato tiene que brillar». El chef puso los ojos en blanco, se limpió las manos y murmuró para nadie. «Es una ensalada, no una sinfonía». La comanda se imprimió en rojo. Todos se inclinaron cuando llegó a la línea. El pollo a la parrilla se colocó en la plancha. Las lechugas se centrifugaron 2 veces. Se eligió un plato limpio, se levantó a contraluz y se comprobó que no tuviera manchas. Era como un ballet, controlado, cronometrado, preciso. Entonces, la estación de salsa se incendió. No eran llamas literales, solo pánico. La reducción se había dejado demasiado tiempo en el fogón trasero. El humo se arremolinaba en el aire. Alguien maldijo.
Marcus se dio la vuelta gritando, ¿quién ha dejado eso encendido? No hubo respuesta. Cogió una toalla y golpeó la alarma de humo. Luego se volvió hacia el fregadero trasero. Manny, ¿estabas mirando la línea? Manny levantó la vista del rociador. El vapor empañaba sus gafas. No estaba en la... Entonces, ¿qué demonios estabas haciendo? Espetó el gerente, que se había acercado, necesitando a alguien a quien culpar. Toda la estación es un desastre. Manny abrió la boca. La cerró. La camarera que esperaba para recoger el plato de Devlin miró de uno a otro. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de restarle importancia. Nadie le respondió. En medio de todo aquello, gritos, sartenes chocando, el calor de la cocina, Clara Devlin se levantó de su asiento. No llamó a nadie. Simplemente se alejó de la ventana y caminó despacio, con calma, hacia la cocina. No llamó, no preguntó. Empujó la puerta y entró. Y lo que vio lo cambiaría todo. Al principio nadie en la cocina se percató de su presencia. Clara Devlin se quedó de pie junto a la puerta doble, con una mano apoyada en el marco de acero y la mirada recorriendo la sala sin decir palabra. El ruido no cesaba. En la línea de servicio se gritaban órdenes. Alguien golpeó una bandeja contra el calentador. El gerente estaba en plena bronca, con el dedo a pocos centímetros del pecho de Manny. Ni siquiera estás prestando atención, hombre. Te lo he dicho 1000 veces. Cuando la línea se retrasa, hay que estar alerta. Es básico. Manny no respondió, no levantó la vista, solo sostenía una toalla húmeda en una mano y se quedaba quieto, como si moverse de forma incorrecta pudiera hacer que todo explotara. Entonces, el chef se fijó en ella. Señorita Devlin, dijo con voz aguda, aclarando la garganta y sacudiéndose la chaqueta como si no hubiera estado gritando 2 minutos antes. No esperaba que volviera tan pronto. La sala se quedó en silencio. Las conversaciones se apagaron. El gerente se alejó de Manny como si lo hubieran pillado con la mano en la caja registradora. Clara no sonrió. Dio otro paso hacia adelante, volvió a echar un vistazo a la cocina y luego posó la mirada en la cacerola chamuscada que estaba en el borde de la cocina, aún echando un poco de humo. ¿Es esa la reducción? El chef Marcus asintió avergonzado. Se quedó un minuto de más. Estábamos en plena hora punta del almuerzo y... Ella lo interrumpió sin levantar la voz. ¿Quién ha hecho la reducción? Hubo una pausa. El cocinero de la línea que preparaba la salsa intentó encogerse en su puesto. Yo, admitió el segundo chef. Pero Manny tenía que... Basta, dijo ella. Todos se callaron. Ahora miró al gerente. ¿Cuál era tu función en esta cocina hoy? Yo estaba, supervisando, dijo rápidamente, coordinando el flujo entre la sala y la cocina, controlando los tiempos, la calidad, la supervisión general. Ella ladeó la cabeza. ¿Y gritar al lavaplatos entra dentro de la supervisión general? El silencio era más intenso que el calor de los fogones. Se volvió hacia Manny. ¿Cómo te llamas? Él respondió con cautela. Manny, Manny Rivera. Sus ojos se encontraron con los de él. ¿Te han echado la culpa antes? Él parpadeó. Sí. ¿Cuántas veces? No quería decirlo, pero algo en su tono le dijo que no decirlo sería peor. A menudo, dijo, cada vez que se rompe algo, o se pierde algo, o se ralentiza el trabajo, incluso si no estaba cerca. Ella asintió con la cabeza. Una vez. Luego se adentró en la cocina y cogió la sartén quemada con un paño. La examinó. La dejó en la encimera. He venido aquí a comer, dijo, pero no he perdido el apetito por la comida. Lo he perdido porque he visto cómo todos los que están en esta cocina se estremecían cada vez que algo salía mal. Volvió a mirar al chef. En la estación de salsas se ha quemado la reducción. Eso es un error. Miró al gerente.
Usted culpó a alguien que ni siquiera estaba en esa estación. Eso es una decisión. Y luego miró a Manny. Usted se quedó callado. Eso es instinto de supervivencia. Toda la sala pareció exhalar al unísono. Clara echó una última mirada lenta a la cocina. Nadie se movió. Volveré mañana, dijo. Pero no para almorzar, para una reunión. Todo el personal, tanto de sala como de cocina, estará aquí. No dijo de qué se trataría. No era necesario. Luego se dio la vuelta, salió por las puertas batientes y dejó el restaurante más silencioso de lo que había estado en años. Manny se quedó quieto, con la toalla húmeda todavía en la mano. No dijo nada, pero esta vez nadie le dijo que lo hiciera. La mañana siguiente comenzó como todas las demás. Manny abrió la puerta trasera. La misma llave, el mismo pomo astillado. Entró en la fría y oscura cocina, encendió las luces y dejó que las fluorescentes parpadearan un rato. El aire olía a limpiador de limón y metal. Como siempre, los conductos de ventilación se pusieron en marcha. La cámara frigorífica gimió al encenderse. Por un momento, casi pareció que nada había cambiado. Pero algo había cambiado. A las 6:17 llegó el director general. No llevaba corbata nueva. No hizo una entrada ruidosa. Solo era un hombre que se movía más lento de lo habitual, con la mirada perdida por la cocina, como si no supiera muy bien qué hacer. Saludó a Manny con un rápido movimiento de cabeza, tenso, poco amistoso, y se metió en la oficina. A las 7 Nels empezaron los susurros. ¿Es verdad que va a venir otra vez? Reunión de personal, todo el equipo, obligatoria. Tío, ella nunca hace esto. Clara Devlin no había enviado ningún orden del día, ni notas, ni puntos clave, solo un mensaje reenviado a todos los jefes de departamento. Todo el personal, asistencia obligatoria, 10 sin excepciones. Los cocineros llegaron temprano y en silencio. Los preparadores no tocaron el teléfono. Los camareros se agruparon alrededor de la máquina de café, hablando en voz baja y rápida. Ni siquiera el pastelero discutió cuando le pidieron que limpiara el horno inferior antes de la reunión. A las 9:46, Clara llegó, el mismo abrigo azul marino, sin asistente, sin portapapeles. No se detuvo en la recepción, no se registró. Simplemente atravesó el comedor y entró en la cocina como si fuera la dueña del lugar. Porque lo era. Se colocó en la línea, miró a su alrededor y dijo una sola cosa. Todos, los que están en sala y los que están en cocina, los que están en la sala de descanso, ahora. Nadie hizo preguntas. En cuestión de minutos, la sala se llenó. Solo había sitio para estar de pie. Los camareros estaban hombro con los lavaplatos, los cocineros junto al personal del bar. Clara no se sentó, se quedó de pie en el centro, con las manos en los bolsillos del abrigo, como si llevara meses esperando ese momento. Comenzó sin preámbulos. Este restaurante debía ser un modelo, dijo, de consistencia, de cultura, de atención. Miró alrededor de la sala, sin prisas, sin dramatismos, solo con determinación. Abrí Halden and Pine para que fuera algo más que superficies pulidas y una iluminación ingeniosa. Pero lo que vi ayer, lo que oí, me dice que hemos olvidado quiénes son los que sostienen este lugar. Respiró lentamente. Nadie la interrumpió. Cuando los líderes se protegen a sí mismos a costa de la verdad, eso no es un descuido, es podredumbre. La sala quedó en silencio. Vi cómo se culpaba a un hombre por algo que no había hecho, y vi cómo todos los demás lo permitían. Se giró ligeramente y posó la mirada en Marcus. Chef, ¿cuánto tiempo lleva Manny trabajando aquí? Marcus carraspeó. 14 meses, creo. ¿Ha pedido alguna vez un aumento? No. ¿Ha faltado alguna vez al trabajo? No. Clara miró al gerente. ¿Alguna vez ha presentado una queja? El gerente se movió. No.
¿Eso significa que nunca ha tenido ninguna? Él no respondió. Clara asintió como si ya se lo esperara. Manny no es invisible, es esencial. Y a partir de ahora, esa palabra significa algo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una hoja de papel doblada. Esto es una revisión estructural. Empieza hoy, con este lugar. Se lo entregó al gerente, que lo cogió como si pesara 50 kilos. Entrevistas al personal, auditorías de supervisión, evaluaciones de igualdad salarial, canales de comunicación para los empleados. Se acabó esconderse detrás del rango. Y antes de que nadie se preocupe, sí, he hablado con el departamento legal. Sí, he hablado con RR, HH. Y no, esto no es opcional. Se volvió hacia la sala. Algunos de ustedes se irán en una semana, algunos desearán haberse ido antes, pero aquellos que se queden, los que realmente se queden, me ayudarán a construir este lugar como debería haberse construido desde el principio. Dejó que sus palabras calaran. Luego, en un tono más suave, añadió, esto no empieza con una política, empieza con decir la verdad. Nadie aplaudió. No era ese tipo de momento. Miró al otro lado de la sala, encontró a Manny y lo miró fijamente. Esta vez él no apartó la mirada. Ella asintió una vez. Luego se marchó. Y esta vez el silencio no se percibía como miedo. Se percibía como algo que se rompía. El fregadero estaba más silencioso de lo habitual. No porque hubiera menos platos, que no lo sabía, sino porque en la cocina no se oían gritos. Todavía no. Era un silencio extraño, de esos que se produce después de una tormenta, cuando el aire parece cargado con el recuerdo del viento. Manny estaba en su puesto, con las manos enfundadas en guantes de goma, el agua corriendo tibia y la mirada fija. A las 6:42 am, el nuevo jefe de turno pasó junto a él y lo saludó con la cabeza. Buenos días, Manny. Dos palabras, sencillas, pero sonaron diferentes. Él levantó la vista, sorprendido, y le devolvió el saludo con la cabeza. Buenos días. Nadie le había dicho eso en semanas, mes, tal vez, no sin un tono. A las 7 la cocina comenzó a animarse, sartenes chocando, huevos rompiéndose, recipientes de preparación abriéndose con su chasquido habitual, pero el volumen se mantuvo bajo. Concentrado, no tenso, no tenso. Algo había cambiado. Aún no se fiaba. A las 7:26, Clara Devlin regresó, sin abrigo, no por la puerta principal. Esta vez llevaba una camisa negra con las mangas remangadas y el pelo recogido. No dijo nada. Entró por la puerta trasera, saludó con la cabeza a los cocineros y se dirigió al rincón de Manny, junto al fregadero. No sonrió. Se limitó a apoyarse en la estantería metálica cerca del tanque de desinfectante y observarlo trabajar durante un momento. Él terminó de enjuagar una bandeja de hotel, la apiló y se dio la vuelta. «Has vuelto pronto», dijo él, sin miedo, solo constatando un hecho. «Dije que volvería». Ella miró alrededor de la cocina. «Están tranquilos», dijo. «Por ahora», respondió él. «No suele durar». Ella asintió. «Para eso estoy aquí». Manny no sabía muy bien qué responder. Siguió moviendo las manos. Clara se acercó y le preguntó, «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en cocinas?» Él la miró. «Desde los 19 años. Empecé en un bar en Newark, luego en una panadería, y ahora aquí». «¿Siempre lavando platos?» Él asintió. «La mayor parte del tiempo. Trabajé preparando durante un año. No duró mucho». «¿Por qué no?» Él se encogió de hombros. No tenía los amigos adecuados. Clara apoyó el hombro contra la pared, con los brazos cruzados. «Yo solía limpiar mesas», dijo, «en la universidad. Me gritaban por estar demasiado cerca de la barra, o demasiado lejos, dependía de quién mirara». Manny soltó una risa seca.
Sí, me suena. Ella lo observó apilar otra bandeja. Ayer no dijiste mucho, dijo, pero lo que dijiste me impactó. Él no respondió de inmediato. Cogió la siguiente sartén y la enjuagó lentamente. No estaba seguro de si importaría. Importó. Permanecieron de pie entre el zumbido de las máquinas y el olor penetrante del jabón. He reconstruido una docena de locales desde cero, dijo ella, pero nunca me he quedado el tiempo suficiente en la trastienda para ver quién lo hacía posible. Manny la miró a los ojos, ahora con firmeza. No siempre es solo una persona. Ella asintió. Pero a veces lo es. Terminó la pila, se secó las manos, se volvió completamente hacia ella. Tú no eres como los demás. Intento no serlo. La miró un momento y luego le preguntó algo que no le había preguntado a nadie desde que empezó a trabajar allí. ¿Por qué yo? Clara lo pensó. Porque cuando entré en esta cocina vi mucho ruido, pero tú eras la única que trabajaba sin necesidad de que la vieran. Manny bajó la mirada. ¿Quieres más que esto? Preguntó ella. Quiero un lugar donde no me culpen por hacer menos que nada. Ella sonrió, no mucho, solo lo justo. Es justo. Sacó un papel doblado del bolsillo y lo dejó sobre el escurridor. Échale un vistazo. Todavía no es un ascenso, pero es un camino. Él no lo tocó. Todavía no. Clara se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Te has ganado el derecho a opinar. Úsalo. Y luego se marchó. Manny se quedó quieto. El fregadero silbaba. El vapor se elevaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el aire no parecía pesado. Se sentía limpio. El papel permaneció doblado en el escurridor durante casi todo el día. Manny no lo tocó, al menos no de inmediato. Siguió trabajando, enjuagando, fregando, apilando, reorganizando la estación como siempre, pero lo miró más de una vez, como si fuera a desaparecer si no lo vigilaba. Como si alguien pudiera pasar, cogerlo, reírse y decir, lo siento, no es para ti. Pero nadie lo hizo. Nadie se acercó siquiera. A media tarde, la hora punta del almuerzo había pasado. Los camareros estaban más tranquilos. La cola era tranquila. Las sartenes se limpiaban rápidamente. Nadie gritaba. El gerente apenas había dicho una palabra en todo el día, excepto para pedir información sobre los horarios y la cobertura. Cuando hablaba, era directo, profesional, sin aspavientos. Manny esperó hasta las 3:07 p.m. Luego se secó las manos lentamente y cogió el papel. No era largo, solo una página, mecanografiado y limpio. Su nombre aparecía en negrita en la parte superior, seguido de una línea que le hizo dejar de respirar por un segundo. Nombramiento provisional, asistente de supervisor de cocina, en formación. Su primera reacción no fue de alegría, fue de duda, como si lo hubieran impreso por error. Lo leyó de nuevo. No era un error. El documento describía una fase de observación y desarrollo de 3 meses. Práctica, mentoría en tiempo real, sistemas, preparación, cumplimiento, liderazgo. Un párrafo incluso señalaba que se había tenido en cuenta la experiencia previa en instalaciones y resolución de problemas operativos. Eso era él. Ese era su trabajo. Por fin estaba por escrito. Dejó el papel como si fuera a romperse. Clara no vino esa tarde, pero su nombre flotaba en el aire como un suspiro contenido. El personal se movía de forma diferente, sin miedo, sin resentimiento, solo conscientes. Algo en la estructura había cambiado. Como si se hubiera redistribuido el peso, como si, por primera vez, alguien hubiera equilibrado la balanza un poco. Al final del turno, el chef se detuvo junto al fregadero. No era Marcus. Marcus había estado todo el día en reuniones y nadie dijo exactamente para qué. Era Diego, el nuevo segundo chef. Un tipo callado, de líneas limpias, eficiente. Asintió con la cabeza a Manny.
¿Te quedas para el turno de tarde? Manny negó con la cabeza. Salgo a las 5. Diego señaló el papel que ahora estaba pegado junto al registro de desinfección. ¿Es nuevo? Manny dudó. Sí, Diego lo miró pensativo. Bien, eso fue todo. Ni felicitaciones, ni palmadas en la espalda, ni sonrisas falsas. Solo bien. A Manny le gustó eso. Terminó su turno. Fichó a las 5:03. Caminó por el callejón trasero, pasando junto a los contenedores de basura, como siempre. El sol estaba bajo. El cemento aún estaba caliente. Se sentó en su caja habitual detrás del ventilador. Desenvolvió un sándwich que había traído de casa, jamón, mostaza, pan blanco duro, y se quedó mirando al vacío. Luego sacó su teléfono, no para navegar, solo para abrir el hilo de mensajes con su hermana, el que nunca se molestaba en actualizar. Escribió una línea. Hoy ha cambiado algo en el trabajo. Luego añadió otra. Es pequeño, pero es mío. Lo miró fijamente durante un momento. Luego pulsó enviar. Cuando volvió a entrar para coger su bolsa, pasó junto al tablón de horarios junto a la oficina. Los turnos de la semana siguiente ya estaban marcados. Y en la parte inferior, escritas con rotulador rojo en letras mayúsculas y ordenadas, había 3 palabras que lo dejaron helado. Manny hace de sombra al jefe. Se quedó allí un momento, mirando la tinta. Nadie se fijó en él, pero por primera vez desde que había puesto un pie en aquella cocina, no se sentía como parte del decorado. Se sentía parte de la estructura. El lunes por la mañana amaneció lluvioso. No era una lluvia fuerte, solo una llovizna constante que mojaba las aceras y difuminaba los contornos de la ciudad. Era el tipo de mañana en la que la gente caminaba más rápido, con la cabeza gacha, tratando de evitar los charcos y las conversaciones. Pero dentro de Halden and Pines estaba gestando algo más. No era el tiempo, no era la tensión, era algo más silencioso, más intenso, como una habitación esperando a que se cerrara la puerta. Manny llegó temprano, no porque tuviera que hacerlo, porque quería. Colgó la chaqueta, se ató el delantal y entró en la cocina sin mirar el reloj. Todo estaba limpio, no solo limpio en la superficie, sino limpio a su manera. Las estaciones estaban alineadas, los platos apilados a la perfección, la manguera enrollada, el suelo fregado, el tipo de preparación que no se puede fingir. A las 7:10, el resto del personal comenzó a llegar poco a poco. Hoy había menos bromas, menos ruido. Se había instalado una especie de conciencia. Cada movimiento era medido, cada mirada era un poco más aguda. A las 8:03 llegó el director general. Se dirigió directamente a la trastienda y no salió. A las 8:17 apareció el chef Marcus. No dijo mucho, no gritó, no sonrió. Simplemente se dirigió a su puesto, preparó sus cuchillos y mantuvo la cabeza gacha. A las 9 entró Clara, sin abrigo, sin séquito, solo con una tableta en la mano y la misma autoridad tranquila de siempre. No esperó, no dio vueltas. Se dirigió directamente al centro de la cocina. Necesito a todo el mundo, dijo. Y así, sin más, se reunieron todos. Camareros, cocineros, ayudantes, preparadores, incluso el chico nuevo de reparto que no había hablado con nadie en toda la semana. Formaron un semicírculo a su alrededor. Clara levantó la vista, tranquila y serena. Esta es la última reunión de este tipo, dijo. A partir de ahora, vuestros jefes se encargarán del día a día, pero antes de que eso ocurra, quiero dejar muy claro lo que va a cambiar. Levantó la tableta. Primero, en esta cocina no hay lugar para el miedo. Eso significa que si gestionáis mediante la intimidación, no estáis gestionando, estáis amenazando, y eso se ha acabado. No movió los ojos, pero el mensaje caló hondo. Segundo, la responsabilidad no va en una sola dirección,
Va hacia arriba y hacia abajo. Y si algo sale mal, nos basaremos en los hechos, no en el volumen de la voz de alguien. Algunas personas cambiaron de sitio. Tercero, todos los que están aquí tienen un nombre, un puesto, un historial. Si han trabajado duro en silencio, esos días han terminado. Ahora les escuchamos. Giró ligeramente la cabeza. Manny. Su nombre resonó en el silencio. Levantó la vista desde el borde del grupo. Tenía las manos aún ligeramente húmedas por haber lavado las primeras sartenes del día. Clara se hizo a un lado. Quiero que me ayudes a dirigir esto. Él parpadeó. ¿Yo? Sí, dijo ella. Tú, te has ganado ese puesto. El silencio se prolongó. No era incómodo, simplemente pleno. Alguien aplaudió una vez, luego otra vez. Después, unos cuantos más. No muy fuerte, sin pretensiones, simplemente real. Clara dejó que se calmara y luego habló por última vez. Hay otros restaurantes donde esto nunca sucedería, donde el cambio sería un memorándum, donde la verdad quedaría enterrada. Miró a su alrededor. Este no es uno de ellos. Luego se dio la vuelta y salió, sin más discursos, sin más promesas. Solo la puerta se cerró suavemente detrás de ella. El grupo se dispersó lentamente. Los camareros volvieron a la sala. Los ayudantes volvieron a las tablas de cortar. Pero algo en la sala había cambiado de nuevo. No solo la estructura, la temperatura. ¿Y Manny? Volvió a su puesto, se puso un par de guantes limpios y se puso a trabajar. Solo que esta vez, cuando el cocinero de la parrilla pasó junto a él, le dijo, ¿Estás bien, Manny? Y Manny asintió con la cabeza. Estoy bien. Estaba más que bien. Se le había visto. El nombre en el nuevo horario no estaba escrito en rojo. Estaba impreso, limpio, en negrita, igual que los demás. Misma fuente, mismo grosor. Pero para Manny Rivera, bien podría haber estado grabado en piedra. Supervisor de cocina. Turno de mañana. M. Rivera. Estaba justo debajo de la fecha. Sin asterisco. Sin interino. Sin notas sobre revisiones pendientes. Solo su nombre. Su cargo. Su turno. La primera vez que lo vio no reaccionó. No sonrió. No se pasó la mano por el pelo, ni miró a su alrededor en busca de alguien que lo viera. Se quedó allí de pie, con una mano en la estantería de hojas de preparación, dejando que se asentara. Nadie lo quitó, nadie lo tachó. A las 6:00 ya estaba en el edificio, con las luces encendidas, el delantal atado y la lista de tareas en la mano. No porque alguien le dijera que lo hiciera, porque eso es lo que se hace cuando la cocina es tuya. El lavaplatos llegaba tarde, 17 minutos. Cuando finalmente apareció con los ojos muy abiertos y disculpándose, Manny no le gritó. No puso los ojos en blanco. Solo señaló el reloj y dijo, aquí somos muy estrictos. Eso significa que tú también lo eres. Vamos. El chico asintió con la cabeza y se puso en marcha. Era como ver una versión de sí mismo, fresco, inseguro, invisible en los bordes. Pero hoy no, no con Manny. El nuevo director general pasó por la cocina alrededor de las 7:20, dejó una lista de suministros y se marchó sin decir ni una palabra. Solo un tranquilo «Gracias, chef», mientras le entregaba la carpeta. Nadie había utilizado nunca esa palabra para referirse a Manny, pero ahora lo hacían, no por miedo, por respeto. El chef Marcus seguía allí, pero era diferente, más ágil, menos volumen, más ojos. Consultaba con Manny antes de hacer cambios. Incluso le pidió disculpas de pasada la semana pasada, sin teatralidad, sin levantar la voz. Solo una frase mientras ambos revisaban los registros de pedidos. Debería haberlo visto antes. Manny no le preguntó a qué se refería. Lo sabía. El ritmo de la cocina cambió con él. Los pedidos llegaban rápido, pero el ruido no aumentaba. El caos seguía ahí,
porque las cocinas siempre son un caos, pero la culpa no. Y eso lo cambiaba todo. Una tarde, Clara se pasó por allí, sin grandes entradas, sin inspecciones, solo para ver cómo iba todo. Esperó a que se despejara la línea y luego se apoyó en la barra trasera mientras Manny terminaba de reponer la cámara frigorífica. «Has construido algo sólido aquí», dijo ella. Él no levantó la vista de inmediato, solo cerró un recipiente, lo limpió y lo colocó cuidadosamente en el estante. «Sigo construyendo», respondió él. Ella sonrió. «Ese es tu trabajo». Permanecieron en silencio durante un momento, con el aire cargado de los olores familiares de la piel de cebolla, los cítricos y el acero inoxidable. «He estado pensando», dijo ella, «en programas de mentoría, no solo para la gerencia, para todos los niveles, línea, cocina, bar, algo que comience temprano, algo que encuentre a las personas que nadie ve». Manny asintió. Eso habría cambiado las cosas. «Esa es la idea», dijo ella. No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para decirlo en voz alta. Después de que se marchara, cogió un rotulador de la bandeja con clips. Se dirigió a la pared del fondo, donde se guardaban las notas de servicio, citas, recordatorios, consejos escritos en post-its que se pasaban entre turnos. Y debajo de un trozo de cinta adhesiva torcido, escribió: «El respeto no se transmite de arriba abajo. Empieza aquí». Emmen Rivera, el cocín de línea, lo leyó más tarde y lo golpeó 2 veces con los nudillos. Manny no dijo nada. No hacía falta. Esa noche, después de lavar el último plato, apagar las luces y fregar el suelo hasta dejarlo reluciente, Manny se quedó un momento junto a la puerta trasera antes de salir. El mismo cemento, el mismo callejón, pero el aire era diferente. Ya no era un simple empleado. Era la razón por la que aquel lugar seguía en pie. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.